las cruzadas se trataban solo de saqueo. Si eso fuera cierto, ¿por qué Roberto Curthose hipotecó Normandía por 10.000 marcos para ir y Godofredo de Bouillon vendió grandes propiedades para financiarlo? Las cruzadas no eran para hacerse rico rápido. Los nobles interesados en riqueza se quedaban en casa. Las cruzadas atraían a los idealistas que estaban dispuestos a perderlo todo por una gran causa. Así que en los próximos minutos vamos a tomar 3 de los mitos más grandes uno por uno y los reemplazaremos con los hechos académicos sobre las cruzadas de la Edad Media. Antes de abordar estas afirmaciones, debemos saber qué era una cruzada. No era cualquier guerra cristiana, sino que se basaba en un voto. Tomabas la cruz y la iglesia lo veía como una obligación religiosa, una peregrinación armada con beneficios espirituales. Por definición, una cruzada era una expedición militar aprobada por la iglesia como santa y espiritualmente meritoria ante Dios. Se dice comúnmente que las cruzadas fueron expediciones medievales para obtener riquezas y tierras bajo pretexto religioso. Participar en una cruzada era peligroso, costoso y ruinoso. Los nobles interesados en tierras y riquezas preferían quedarse en casa, donde había dinero y poco riesgo. La cruzada implicaba años lejos, altos costos de viaje y el riesgo real de no volver con tus seres queridos. El historiador Jonathan Riley Smith, experto en cruzadas, escribió lo siguiente: el costo de la guerra para los individuos que planeaban ir a la cruzada era abrumador y aumentaba inexorablemente con el paso del tiempo. Esto explica la preocupación de la Iglesia y gobernantes laicos por dar subsidios a los cruzados. Pensar que las cruzadas al oriente traían grandes beneficios era una locura. El historiador Thomas Madden lo explica. Empobrecer a la propia familia por la remota posibilidad de obtener riquezas en Palestina habría sido una tontería. En el extremo, el precio era demasiado alto y las posibilidades de regresar eran demasiado escasas. Para entender por qué miles de caballeros y sus familias hicieron sacrificios tan profundos, hay que recordar que eran personas medievales, no modernas. Era deber de la nobleza que había sido bendecida por Dios devolver los frutos de esa bendición al pueblo de Dios y a su iglesia. La cruzada solo era otro medio para lograrlo. Los caballeros hacían profundos sacrificios por la cruzada porque era propio de su clase. Muchos caballeros lo perdieron todo. Se estima que a un caballero promedio le costaba de 4 a 5 veces su ingreso anual ir a la cruzada. Esto lo soportaron por fe, no por dinero. Audiencias modernas suelen pensar que en guerras religiosas el objetivo es forzar conversiones. En Europa occidental no se predicaba ni entendía así la cruzada. Las cruzadas buscaban defender a los cristianos, apoyar aliados y recuperar lugares sagrados y rutas de peregrinación. Como Fulcherio de Chartres registra el sermón de Urbano que lanzó la primera cruzada: sus hermanos en Oriente necesitan ayuda urgente, deben apresurarse a brindarles la ayuda prometida. Los paganos han matado a muchos y destruido iglesias, devastando el imperio griego. Si se les permite seguir impunes, los fieles de Dios serán atacados aún más. Por eso, yo, o mejor dicho el Señor, les suplico. Esto no implica que los cruzados fueran amables. La guerra medieval era brutal y los civiles sufrían como en cualquier guerra. Sin embargo, está claro que las cruzadas en Tierra Santa y España no buscaban convertir por la fuerza a muchos musulmanes u otros grupos no cristianos. En los estados cruzados de Siria y Palestina, los musulmanes podían practicar su religión. Muchos musulmanes preferían vivir en territorio cruzado donde no temían la opresión. Un famoso viajero y cronista musulmán, Ibn Jubá, ilustra esto de manera contundente en su relato de primera mano durante una visita al reino cruzado de Jerusalén. Aquí, cuando Ibn Jubá usa el término francos, se está refiriendo a los cruzados. Salimos de Tibnan al amanecer del lunes. Viajamos entre granjas y asentamientos musulmanes que vivían cómodos bajo los francos. Alá nos proteja de esa tentación. Dan la mitad de sus cosechas a los francos y pagan un impuesto personal de 1 dinar y 5 quirat cada uno.
No se les molesta excepto por un pequeño impuesto a los frutos. Conservan casas y pertenencias. Las ciudades costeras ocupadas por los francos se administran así. Los distritos rurales, aldeas y granjas son de los musulmanes. Sus corazones han sido seducidos al ver el sufrimiento de sus hermanos en regiones musulmanas bajo gobernadores musulmanes. Esta es una de las desgracias que afligen a los musulmanes. La comunidad musulmana lamenta la injusticia de sus gobernantes y valora la justicia de los francos, incluso como enemigos. Se afirma que las cruzadas fueron el primer colonialismo. Esta afirmación es anacrónica, pues las cruzadas medievales ocurrieron en una época distinta a la era colonial de los siglos modernos. Sí, los cruzados invadieron, conquistaron y establecieron nuevos reinos, pero llamar a esto colonialismo es sumamente engañoso. Una colonia pertenece al país de origen, es gobernada por ese país y le proporciona recursos. Los estados de las cruzadas tenían lazos diplomáticos y religiosos con la cristiandad occidental, pero eran gobernados independientemente. Los estados cruzados no eran colonias, sino reinos y condados fundados por nobles y caballeros que gobernaron en Siria y Palestina. Eran nuevos estados con identidad propia, no colonias. Los estados cruzados adoptaron costumbres y normas occidentales de los primeros cruzados, pero también muchas ideas y formas orientales. Los estados cruzados supusieron cooperación entre colonos occidentales y cristianos orientales, quienes se casaron y colaboraron en administrar y defender el territorio. Armenios, sirios, maronitas y cristianos árabes de diversas clases formaban parte del establecimiento cruzado. Se unieron a las fuerzas militares y ayudaron a defender los estados cristianos recién establecidos. Los estados cruzados no eran colonias occidentales, eran amalgamas de cristianos occidentales y orientales que los habitaban. Pulquerio de Chartres, sacerdote cruzado, relata de forma célebre este proceso en el Reino de Jerusalén. Considera y reflexiona cómo Dios ha trasladado Occidente al Oriente, pues nosotros que éramos occidentales, ahora somos orientales. El romano o franco ahora es galileo o palestino. Aquel que era ciudadano de Reims o de Chartres, ahora ha sido hecho ciudadano de Tiro o de Antioquía. Ya hemos olvidado los lugares de nuestro nacimiento, ya se han vuelto desconocidos para muchos de nosotros, o al menos no se mencionan. Algunos ya tienen casas y sirvientes heredados aquí. Algunos han tomado esposas no solo de su pueblo, sino también sirias, armenias o sarracenas que recibieron el bautismo. Algunos tienen con ellos suegro o nuera, o yerno, o hijastro, o padrastro. Aquí hay 2 nietos y bisnietos. Uno cultiva viñas, otro los campos. El uno y el otro usan mutuamente el habla y los modismos de los diferentes idiomas. Idiomas antes distintos ahora son comunes y la fe une a ambas razas. Aquellos cuyos antepasados eran extranjeros, como está escrito, el león y el buey comerán paja juntos. Antes extranjeros, ahora son nativos. Él, antes forastero, ya es residente. Nuestros padres y parientes, día tras día, vienen a unirse a nosotros, abandonando, aunque de mala gana, todo lo que poseen. Miguel el Sirio, obispo jacobita del siglo XII, lo registró. Los francos nunca buscaron una sola fórmula para todos los pueblos y lenguas cristianas, pero consideraban cristiano a cualquiera que adorara la cruz sin investigación ni examen.